Si hubieras estado en la mesa 14 esa noche, habrías visto cómo la música se volvió un telón de fondo y cómo, en el centro del comedor, algo se tensó hasta casi romperse. Él entró con la seguridad de quien cree que las puertas abren por cortesía propia. Un abrigo largo, un reloj que parecía contar minutos que no le pertenecían a nadie más, una voz baja que ordenaba espacios antes de ocuparlos. Ella estaba detrás de la barra, anotando un pedido con la calma de quien ha aprendido a llevar 1000 conversaciones a la vez. El tono del cliente, la sugerencia del sommelier, el remolino de platos que no esperan en la cocina. Se llamaba Amani Daniels, y en ese restaurante, sus manos eran brújula y rutina. Barclay and Pine era una mezcla de madera pulida, luz tenue y piano en una esquina que, a esa hora, tocaba una pieza que no exigía demasiado. Fácil de olvidar o de volver a escuchar, dependiendo de quién la escuchara. Los cubiertos producían una sinfonía discreta. El olor a mantequilla y café circulaba en una capa baja. Amani sabía leer habitaciones, cómo un cliente respondía a una broma, cuando una mesa necesitaba tiempo, cuando intervenir era más servicio que intervención. Tenía la manera de caminar sin prisa, de inclinarse con respeto sin que su cansancio se viera en el gesto. No era la primera vez que trabajaba un sábado con la sala llena. Conocía el peso de las miradas y el alivio de las propinas buenas. Pero aquella noche las miradas no eran solo curiosas, eran expectantes. Roman Fletcher llegó acompañado. No se presentó con su nombre a la entrada, nadie lo hizo. Su presencia hablaba por él. Los ojos se abrieron en su paso. Algunas mesas, sin darse cuenta, apartaron el volumen de su conversación. La joven que lo acompañaba, Elisa, llevaba un vestido que absorbía la luz con discreción. No parecía molesta por la reacción del público. Más bien, parecía orgullosa de haber traído la atención. Roman se acomodó en una mesa cerca de la ventana, la número 14, como si los números también obedecieran privilegios, y sin mirar alrededor con curiosidad, hizo que el lugar se plegara a su temperamento. Fue a Amani a quien llamó primero. No gritó. No fue necesario. Le dijo su nombre como quien enuncia un balance. Breve, frío, calculado. Pidió algo que estaba en el menú pero con una lista de modificaciones que, para el restaurante, equivalía a contorsionar la receta hasta que perdiera el sentido original. Ella respondió con la profesionalidad que tenía pulida. Repitió la orden, sugirió un vino, ofreció tiempos aproximados. Hubo un gesto mínimo de desacuerdo en su cara, una ceja que se arqueó al acomodar su libreta. La réplica de Roman no tardó. Una sonrisa que denigraba, un comentario insinuante que puso a la mesa 14 como un faro de condescendencia. No pronunció palabras abiertamente ofensivas, pero la manera en que habló de la espera, de la atención, de tener que ser servidos así, dejó claro que para él había jerarquías que no debían ponerse a prueba. En otra mesa se oyó un leve murmullo. Un hombre dejó la servilleta a medias. Una pareja volteó a mirar. El piano, como si hubiera oído algo peor, bajó el volumen. Los sonidos se recolocaron alrededor de una nueva tensión, que nadie quería nombrar, pero todos sintieron. Amani tomó la respiración justa y volvió a sonreír. Se lo llevo enseguida, dijo, y anotó la última modificación en la comanda. Tenía la calma adherida como una herramienta de trabajo, no porque no sintiera la molestia, sino porque sabía que ciertas humillaciones se curan con el oficio, no con la réplica. Pero Roman no buscaba servicio, buscaba escena. Cuando la comida tardó un minuto más de lo que él consideró tolerable, su interés por el plato se transformó en interés por la atención. ¿No tienes a nadie que me atienda mejor?, preguntó alto, con aquel tono que pretende convertir la sala en público y el servicio en espectáculo. Algunos comensales volvieron a mirar sus platos como si un ruido hubiera cruzado la sala. Nadie respondió. Thomas, el anfitrión, apareció con esa mezcla de discreción y apuro que caracteriza a quienes saben que la diplomacia en restauración es una forma de protección. Se inclinó con la educación del protocolo. Ofreció una disculpa medida. Roman la rechazó con una sonrisa que contenía muchas capas: desprecio, expectación, el placer de hacer notar su poder.
«Sabes cómo funciona la sala», le dijo Roman a la gente alrededor, con la ligereza de quien cree que el poder es gracia. «Pagas por un servicio, no por compasión». Nadie replicó. No era fácil. Había una historia invisible alrededor de la mesa. ¿Quién había pagado la reserva? ¿Quién reservaba por estatus? ¿Quién daba por hecho que el mundo se inclinaría? Amani fingió no escuchar el comentario dirigido a ella. En la superficie, siguió trabajando. Por dentro, cada músculo marcaba la decisión de no devolver el golpe. Kayla, amiga de Amani que estaba en la barra descansando entre turnos, la observaba con ojos que pedían permiso para intervenir. Jamal, el lavaplatos y compañero, asomó la cabeza por la cocina y dejó que su mirada recorriera la sala antes de que un gritito de molestia se disolviera en el humo de las ollas. Este fue el primer bloque de la noche. La presentación de un conflicto que parecía pequeño en palabras, pero pesado en intención. Una humillación que no llevaba insultos explícitos, sino una manera de mirar, de ordenar la atención, de recordar quién tenía poder. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final para escuchar la frase exacta que dijo ella, y entender por qué dejó a todo el restaurante congelado. Después del primer bloque, la atmósfera se espesó. Roman comenzó a subir el tono por pequeñas escalas. Ironía comprimida en frases cortas, gestos que pretendían reír en voz bajita, para que el mundo respondiera con silencio cómplice. «¿Así son todas las noches por aquí?», lanzó en un momento, sin esperar respuesta, más como diagnóstico que como pregunta. Thomas respiró hondo y ofreció otra solución. Un plato alterno, un gesto de cortesía, un descuento invisible que suele administrarse para apagar brasas. Amani apareció al lado de la mesa con una bandeja vacía, sus dedos todavía marcando las cuentas de otra mesa, su voz medida. Roman la miró con la expresión de quien cree haber sacado al mundo de su eje. «Tú deberías aprender a moverte cuando alguien te habla», dijo, sin insulto literal, pero con la violencia simbólica de la intención. Fue el tono el que hizo daño, no la palabra. La sala se fue reduciendo a miradas furtivas y a respiraciones más contenidas. Las conversaciones de otras mesas adquirieron un volumen moderado, como si los comensales intentaran ofrecer cobertura con su ruido, para no mirar de frente. Un señor mayor, a mitad de su tártar, dejó el tenedor suspendido. Una pareja joven se miró a la cara y sonrió forzadamente, sin saber si reír o marcharse. El piano, que hasta entonces había seleccionado acordes sin reclamar protagonismo, se volvió un observador incómodo que marcaba compases lentos. Amani continuó con su trabajo, anotar, regresar, equilibrar platos. Su libreta tenía manchas de café que nadie le quitaba, y en su teléfono, en la pausa que se permitía entre pedidos, un mensaje de Kayla que decía, «¿Todo bien?». Ella respondió con una sola palabra en mente: aguantar. Aguantar no era una virtud forzada, era preservación. Cada profesional de servicio entiende que hay agresiones que se reparan con trabajo y otras que dejan un surco más profundo. Amani había sido testigo de muchas humillaciones, clientes que se burlaban del uniforme, propinas que llegaban como migajas de empatía, e incluso miradas directas que decían más que las palabras. Pero algo en Roman no era solo arrogancia, era espectáculo de poder. Quería público para su desprecio. Alguien debía hacer el papel de objeto. En el ruido atenuado, la tensión creció en capas. Roman subrayó un comentario sobre la demora con una burla que se dirigió a la sala. «Creo que algunos olvidan que aquí pagan». Fue una frase que pretendía dividir, nosotros y ellos. No dijo nada directamente racial, pero la manera de señalar, la manera de seleccionar a la camarera, tuvo una geografía de poder. Amani apretó la libreta en la mano y miró a Roman. No con rabia abierta, sino con una observación clara, la de quien decide no ser despojada de su dignidad con una broma. Ella podría haber gritado. No lo hizo. Ese pensamiento, casi una insinuación interna, cruzó la narración en la cabeza de Amani, como una nota discordante. Podría haber respondido con la violencia igual y contraria. Podría haber dejado la libreta y haber renunciado a aquella cena que a otros les parecía nada.
Pero la cultura del servicio en la que trabajaba le enseñó que la furia contestataria no siempre salva, a veces multiplica daños. Decidió entonces usar otra herramienta, la claridad. No había cowardness ni sumisión. Había una decisión estratégica de imponer dignidad con precisión. La frase fue breve, y por eso hirió más. Una espada corta, certera. Miró a Roman con la calma de quien nombra un hecho que no admite réplica teatral. Sus palabras cayeron como una pelota de cristal en la sala. Debes de estar agotado por cargar tanto odio en cada habitación. Dijo la frase en voz clara, sin estridencias, sin pedir permiso. No la gritó. No añadió adjetivos grandilocuentes. La frase, simple, fue una observación que hacía visible lo invisible. Que detrás de esa mecánica de humillación, había una acumulación de rencor que él arrastraba y distribuía en público. El efecto fue instantáneo. Los cubiertos dejaron de sonar. El pianista dejó la mano suspendida sobre una tecla. Incluso la luz de la ventana, por un momento, pareció más clara. Los comensales, que hasta entonces habían sostenido miradas evasivas, volvieron el rostro de golpe hacia la mesa 14. Hubo un silencio que no buscaba ser respetuoso ni temeroso. Era un silencio de reconocimiento, como si la frase hubiese encendido una linterna en una habitación donde todos sentían humedad. Roman se quedó sin palabras, como si su guión hubiese sido arrancado por una mano invisible. Roman estaba acostumbrado a que la reacción fuese risa, sumisión o indiferencia. No al silencio. No al espejo. En su cara, por primera vez en la noche, se dibujó la sorpresa. Sus labios se apretaron. Su habitual sonrisa, despectiva, segura de sí, se volvió contra él mismo. Un rojo pasó por sus mejillas, no solo por vergüenza momentánea, sino por la exposición. La gente lo veía no como un cliente molesto, sino como alguien que por elección había lastimado en público. El poder, en ese instante, se sintió hueco. Elisa, sentada a su lado, inclinó el rostro hacia Roman con una mezcla de incomodidad y algo parecido a remordimiento. Sus manos se movieron nerviosas sobre la copa de vino. «Vamos», murmuró, como si quisiera apagar el incidente. Thomas, que había quedado en la puerta de la cocina observando, avanzó hacia la mesa con la frialdad de quien sabe que debe apagar incendios sin prender más llamas. Dijo el nombre de Roman en un tono de mediación y ofreció otra vez disculpas, con la costumbre de quien conoce el guión para este tipo de escenas. Desactivar, recomponer, alejar. Roman no contestó con argumentos, respondió con un movimiento. Empujó la silla hacia atrás con más ruido que necesidad. Sus acompañantes lo miraron con la urgencia de quien ve a un actor perder la escena. Antes de levantarse, su mirada buscó a Amani como se busca un enemigo. Ella sostuvo la mirada, y en esa contención, no cedió. No hubo gritos, ni golpes, ni escena vulgar. La salida fue una retirada sin redención, un gesto que en su furia contenida, parecía reclamar audiencia. Cuando la puerta se cerró tras él, la tensión no se desvaneció. Se quedó en el aire como un olor que no se marcha. Hubo un murmullo que nació pequeño, y se fue expandiendo. Kayla se acercó con pasos que parecían medir su legitimidad. Le puso una mano en el hombro a Amani, con una mezcla de complicidad y alivio. Jamal salió de la cocina, y dejó caer una caja como quien necesita comprobar que la tierra sigue firme. Elisa se quedó en la acera respirando con prisa, con la mano en la boca, como si de pronto ya no supiera en qué parte del mundo quería estar. Pero hubo algo más que un murmullo de alivio. Hubo gestos de apoyo que nacieron instintivamente. Un hombre que había estado viendo todo desde la barra dejó un billete grueso sobre la mesa más cercana. Una mujer con una prisa detenida escribió una nota y la deslizó hacia Amani antes de irse. Nadie pidió cámaras. Nadie las alentó. Un joven, medio escondido entre las mesas, sacó el teléfono y lo mantuvo apuntando a la escena con la temblorosa certeza de quien quiere que lo que ha ocurrido no se diluya en la memoria del local. El gesto de grabar no era todavía viralidad. Era la primera acción que convertiría un momento íntimo en archivo. El dedo tocó la pantalla para activar la cámara,
Y en ese toque había la posibilidad de amplificar algo íntimo, hasta reconfigurar su sentido. Amani vio la luz roja de grabación y, por un segundo, experimentó la doble cara de la atención. Consuelo y exposición. No había buscado fama. Nunca la había buscado. Consideró la idea de pedir que borraran la grabación, de reclamar privacidad, pero la frase ya había hecho su trabajo en la sala: visibilizar. Y la visibilización, una vez liberada, rara vez regresa al frasco. Thomas se quedó unos minutos más en la mesa 14, acomodando servilletas, ofreciendo un postre por la molestia, como si un gesto de hospitalidad pudiera sellar la brecha que la humillación había abierto. Algunos clientes hicieron el ademán de volver a sus conversaciones, de recuperar el compás interrumpido. Otros se quedaron en silencio, mirando las manos, el vaso, las huellas de la noche. Kayla tomó a Amani de la muñeca y la condujo al puesto donde las cajas de ticket esperaban su reclamo. ¿Estás bien?, le preguntó sin teatralidad. La pregunta era genuina. No esperaba una respuesta larga. Amani apoyó la libreta sobre la barra y dejó que su mano pasara por las palabras escritas. No quiso narrarse heroína. No le interesaba. En su cabeza, una frase repetida como una piedra que cae. La dignidad no se negocia. Había hablado para restituir algo que le habían querido arrebatar. Su derecho a no ser el blanco de un espectáculo humillante. Habló sin alzar la voz porque sabía que la firmeza no necesita volumen para imponerse. Mientras tanto, en la puerta del restaurante, Elisa miraba la calle sin completar la escena. Apoyada en el marco, tocó su teléfono con manos temblorosas. La presencia de Roman ya no era solamente la de un cliente. Era un personaje cuya conducta se había visto replicada en una noche común. La pregunta que flotaba en su pecho no era si tenía razón o no. Era cómo seguir después de haber presenciado algo que mostró una parte esencial de alguien que, hasta el momento, había querido ver como poderoso. Dentro, la gente empezaba a recomponer su relato de la noche. Un señor mayor acercó su silla hacia la barra, y con voz baja, dijo algo que pretendía cerrar la herida. Ella tuvo más valor que él anoche. Fue una frase sencilla y ajustada, un resumen moral que muchos compartieron en silencio. Hubo también quien opacó el momento con banalidades, como siempre ocurre cuando no se sabe cómo sostener una verdad incómoda. Pero el eco de la frase de Amani no se disolvía. Permanecía en las mesas, en las manos que se movían más lento, en la manera en que la gente revisaba su teléfono, y viendo la pantalla, se preguntaba si grabar era respeto o traición. El gesto de grabar, aquel pulso que había activado el joven, fue decidido sin pensar demasiado en las consecuencias. Apuntó, mantuvo la grabación, como si aquello pudiera servir de prueba o de testigo. No sabía aún que el archivo que estaba creando era el inicio de algo que llegaría más allá de las paredes de Barclay and Pine. No lo sabía mientras enfocaba el rostro sereno de Amani, la silla vacía de Roman y las manos de Thomas sosteniendo una bandeja. Basta con que una toma salga, piensa cualquiera. Alguien lo verá, alguien lo compartirá, y la historia empezará a tener vida propia. En la cocina, el ruido intentaba volver a su cauce. Exageros de vapor, la caída rítmica de platos, el murmullo de órdenes en voz baja. Jamal, al pasar por la ventana que daba a la sala, apretó la mano en el borde del cristal como si quisiera sostener todo lo que había sucedido. Sus dedos marcaron la madera fría. En su rostro se leía la posibilidad de un enojo contenido que no se traducía en palabra, porque sabía que fuera del local, algo más grande se preparaba. La narrativa de lo que había ocurrido ya no pertenecía solo al restaurante. Amani recogió su libreta, pagó la cuenta de una mesa amiga sin que nadie le pidiera hacerlo, y por un instante, dejó que su mirada se perdiera en el minuto que siguió a la salida de Roman. Fue un minuto de vértigo que contenía preguntas. ¿Qué pasaría ahora con todo esto? ¿Llegaría alguien a pedirle que contara su historia? ¿La usarían para limpiar la vergüenza del hombre que la había humillado? Sus pensamientos se movieron con cautela. No quería ser reducida a un símbolo de viralidad.
ni que su calma fuera mercantilizada como anécdota inspiradora por una marca o una campaña. Sabía que la atención podía ser una moneda con dos caras: apoyo y explotación. La puerta quedó cerrada. La sala respiró, y en esa respiración colectiva, nació la sensación de que algo había cambiado. No era el fin de la historia, apenas un punto en el que los ecos empezaban a formarse. Entre las luces colgantes y el resplandor de las copas, alguien pidió otra ronda, y la conversación se fue recomponiendo en fragmentos. Pero la frase de Amani había hecho su trabajo. Cambió la manera en que algunos presentes miraban a quienes ejercen poder con arrogancia. Había abierto una cortina, aunque fuera un poco, para que otros viesen lo que antes se normalizaba. Y fuera del restaurante, en la acera, Elisa se quedó mirando el lugar por un tiempo más largo del necesario, con el teléfono en la mano y la decisión de entrar o no. En algún bolsillo, Roman se quedó con la sensación de haber perdido un juego que todavía no entendía cómo había perdido. Su coche arrancó, y en la oscuridad de la calle, desapareció su figura como una sombra que busca borrar su huella. Dentro, mientras los platos se apilaban y el piano retomaba una pieza distinta, Amani se permitió exhalar. No para celebrar, no para regodearse en el gesto hecho. Exhaló para recobrar el ritmo de quien trabaja con dignidad, y que, esa noche, decidió verbalizarlo en un modo que congeló una sala. No sabía, en ese instante, que la reacción de la gente, el billete dejado en la mesa, la mano de Jamal que apretó la ventana, serían los primeros pasos de una historia que iba a salir de las paredes del restaurante. La noche seguía fuera del local con su propio pulso. Coches que pasaban, farolas que competían con la luz del interior. Pero dentro, una frase había quedado flotando como una nota que no se puede borrar con agua caliente. La palabra había sido dicha, y con ella, la posibilidad de que muchos empezaran a cuestionar lo que antes toleraban. Amani volvió a su puesto, recogió los platos con la misma calma y el mismo temple de siempre, y una vez más se apoyó en la verdad simple que la había guiado toda la noche. La dignidad no es espectáculo, es límite. La noche no terminó con la puerta cerrada. Al contrario, lo sucedido se abrió como una grieta y empezó a filtrarse hacia afuera. El joven que había grabado el momento subió el video en cuanto llegó a su casa. No añadió rótulos, no buscó clics con frases estridentes, solo dejó la toma tal cual. Unos minutos después el clip circuló entre chats. Unas horas después, ya había llegado a cuentas de gente que no conocía el nombre del restaurante pero sí entendía la escena. Ella lo dijo todo, escribió alguien en un mensaje que fue compartido. Las notificaciones comenzaron a multiplicarse en los teléfonos de quienes habían estado en la sala. Mensajes que ofrecían apoyo, capturas, preguntas. Kayla, que se quedaba hasta tarde limpiando la barra, sintió el teléfono vibrar tanto que decidió por fin mirar. La primera notificación decía: ¿estás viendo esto? La segunda, un enlace con 1000 comentarios. La tercera, un número de prensa. La palabra viral llegó despacio, con la moderación de quien no quiere creérsela, y con la urgencia de quien la necesita. Para Amani, que esa noche había preferido no mirar el teléfono mientras trabajaba, la avalancha fue un pulso tibio que se convirtió en marejada. En la cocina, entre humo y órdenes, Jamal decía en voz baja: «Mira esto». Apagaron el extractor por un minuto, y la pantalla iluminó sus rostros cansados. Se veía a Amani, la frase, el silencio. Se veía la evacuación de la escena. No había música de fondo preparada ni edición dramática. Había un momento puro, y la gente lo estaba leyendo como testimonio. Llegaron correos y mensajes de desconocidos que querían ofrecer ayuda. Propinas digitales, mensajes de solidaridad, peticiones para entrevistas, donaciones anónimas que decían «gracias por decirlo». Por cada gesto legítimo, hubo también ofertas menos delicadas, shows que proponían convertir la historia en paquetes mediáticos, cuentas que sugirieron convertirla en contenido patrocinado. Un product manager de una cadena local envió un mensaje con tono profesional. «Nos encantaría entrevistarla, pagamos, aclararemos todo».
No todas las manos tendidas tenían el mismo alimento. Eso hizo que Amani, ya fuera del restaurante y sentada en su pequeño sofá, respirara con cuidado. Kayla y Jamal la rodearon como siempre, con pragmatismo y algo de alarma. Sonia Wilkes, la gerente general vinculada a la cadena del restaurante, llamó esa misma madrugada. Su voz por teléfono fue elocuente sin buscar protagonismo. Queremos asegurarnos de que estás bien, Amani. No toleramos este tipo de trato. Ofreció apoyo interno, la posibilidad de un día libre, asesoría, la disposición a revisar protocolos. No prometió cambios públicos rimbombantes. Habló con la sobriedad de quien sabe que la postura institucional debe ser medida. Para Amani, la llamada fue un alivio y una fuente de nuevos dilemas. ¿Aceptar la visibilidad que ofrecía la empresa? ¿Ser el rostro de una política corporativa de la que desconfiaba? Ella contestó con honestidad. Agradecía el apoyo, pero no quería que su historia se convirtiera en una pieza de marketing que lavara la cara del lugar sin tocar lo esencial, el trato cotidiano. Mientras tanto, la red seguía girando alrededor del clip. Cuentas influyentes lo compartieron con comentarios que pedían más información. Periodistas buscaron fuentes. Algunos comensales que no habían grabado, ahora escribían textos que describían la escena desde otra óptica. La incomodidad, el alivio, la urgencia de no normalizar ese tipo de humillación. Se abrieron hilos de discusión donde gente explicaba por qué la frase de Amani había sido más poderosa que cualquier grito. No porque le faltase fuerza verbal, sino porque su calma la transformó en espejo. En la era del ruido, el silencio es una herramienta, decía una reflexión que se replicó. La discusión fue amplia y no siempre amable. En la habitual mezcla de redes, hubo quien trató de minimizarlo, quien cuestionó la intuición de grabar, quien habló de contexto. Nada de ello, sin embargo, borró el centro de la escena. La palabra de Amani había puesto un límite en público. Las ofertas empezaron a mezclarse con mensajes más concretos. Llegó primero un envelope sin nombre al restaurante, entregado por un mensajero que dijo haber sido enviado por alguien interesado en remediar la situación. Thomas lo recibió con la misma cautela que había mostrado toda la noche. Lo dejó con Sonia, y no lo tocó sin indicación corporativa. A la mañana siguiente, un representante con traje y una carpeta se presentó en la puerta. Gregory Elton. No era un amigo. Era el intermediario que las figuras públicas y sus equipos usan cuando algo se ha salido de control. Gregory pidió hablar con Amani personalmente. Sonia organizó una sala privada, y con la delicadeza de una institución que no quería aparecer a la defensiva, dispuso un encuentro. Gregory entró con la sonrisa que ya conocía los límites del valor que representa. Traía una carta y un sobre. No leyó en voz alta la carta. Primero habló con frases medidas. Su cliente lamentaba profundamente lo ocurrido, quería reparar el malestar y ofrecía una suma para donar a una organización local. Añadió que se trataba de un gesto de buena voluntad, un intento de mitigar el daño. No redactó disculpas públicas ni se presentó en persona a ofrecerlas. Su presencia fue la de quien intenta cerrar una brecha con recursos. Gregory habló también de la presión mediática. Nuestra intención es resolver esto de manera que no la exponga más. Detrás de sus palabras había varias preguntas que no pronunció. ¿Aceptará? ¿Hará un comunicado? ¿Presionarán para que la historia no crezca? Amani escuchó todo sin alterarse. Su voz, cuando respondió, mantuvo la compostura que la había hecho viral. No rechazó la ayuda automática. Reconoció que la comunidad necesitaba recursos y que parte de esa oferta podía servir. Pero dejó claro algo que para ella era esencial. La responsabilidad no se compra con sobres. Si hay una donación, dijo, que no sea para limpiar una falta de cara. Que vaya a jóvenes que necesitan oportunidades, a programas que enseñen a no humillar en público. Y si se hará algo público, que incluya una palabra de reconocimiento por parte de quien hizo el daño. Sus condiciones no fueron un ultimátum teatral, fueron una forma de traducir la atención en responsabilidad. Gregory anotó, mecánico.
no garantizó nada en el momento. En la carpeta, sin embargo, quedó el sobre con la carta, y la sensación de que alguien poderoso intentaba cerrar una escena con gesto privado. A medida que se multiplicaban las demandas de entrevistar a Amani, también llegaron propuestas más personales. Escuelas que querían que contara su experiencia, centros comunitarios que ofrecían micrófonos, y donaciones directas a una cuenta creada por un amigo que dijo: si ella no quiere hablar, al menos que pase algo para la comunidad. El gesto anónimo se sintió honesto y al mismo tiempo incómodo. Amani habló con Kayla y con Jamal, los que sabían cuántas horas hacía que contaba con el salario para pagar el alquiler. Kayla, que la conocía desde la adolescencia, fue tajante. Toma lo que te alivie la vida. No tienes que sacrificar tu paz por nadie. Jamal, por su parte, fue más político. Si vas a aceptar algo, haz que deje huella real. No permitan que esto se convierta en otra nota de prensa y nada más. Entre las ofertas y las presiones, Amani comenzó a sentir el peso de la visibilidad. Era la persona que había hablado claro en un minuto, y que ahora, por ello, estaba siendo llamada por voces que prometían plataformas y recompensas. En privado, la pregunta rondaba: ¿quería que su nombre fuese la bandera de una causa? Su respuesta inclinó hacia la prudencia. Sí estaba dispuesta a hablar, pero no por los focos, sino por las personas a las que a menudo no se les preguntaba. Quería convertir la atención en enseñanza, no en un trofeo. Decidió entonces aceptar la invitación de un centro juvenil del barrio donde había crecido. No era un centro famoso ni buscado por los medios. Era un lugar donde los jóvenes mezclaban tareas con tardes de piscina y donde muchos aprendían a cocinar, estudiar o simplemente huir de la calle. Allí, la posibilidad de algo útil era más concreta. Pidió que la donación, si venía, se destinase a ese centro para financiar programas de mentoría y becas. Puso como condición que cualquier gesto que viniera de la parte de Roman o su equipo incluyera, además del aporte económico, una acción de reconocimiento público y una garantía de que los fondos no se usarían para lavar reputaciones, sin cambio real. No exigió que Roman asistiera a una charla ni que, de la noche a la mañana, dejara de ser quien era. Exigió que el dinero y la palabra no fueran parches. Mientras organizaba esa decisión, la presión mediática crecía en intensidad, pero perdía algo de forma concreta. Los ojos querían respuestas sencillas, y Amani estaba dispuesta a dar ninguna que fuera simple. Unos productores llamaron para ofrecerle un plató. Conversores de contenidos preguntaron por exclusivas. Ella pidió tiempo, y esa pausa fue respetada por quienes entendieron que no se trataba de una oportunidad, sino de una persona. La pausa también permitió que en su entorno cercano se tomara la conversación con calma. La familia, los compañeros, la gente del barrio. Hicieron reuniones moderadas, con café y discusiones sobre cómo su experiencia podría servir a otros sin consumir a la protagonista. El día de la charla en el centro juvenil llegó con una especie de pudor. No hubo alfombra roja ni cámaras de grandes cadenas. Hubo sillas de plástico apiladas, un panel con dibujos hechos por los chicos, galletas en una bandeja y una pizarra que decía: «Bienvenida». Entre los asistentes había caras conocidas, vecinos, jóvenes que alguna vez la habían visto sirviendo en un bar. Kayla, Jamal con la gorra puesta, y Sonia que, discretamente, quiso estar allí sin protagonizar. La prensa local pidió asistir. Amani dijo que podían tomar notas, pero no esperaba titulares. Lo que quería era hablar con quienes más lo necesitaban. Aquellos que alguna vez habían sentido que la humillación era un precio normal por su trabajo o por su pertenencia. Subió al estrado, si se podía llamar así a una mesa con 2 sillas y una planta marchita, y respiró. No hizo un discurso preparado con frases para viralizar. Habló desde lo que sabía: el cansancio, la práctica del servicio, la experiencia de ser mirada de formas que pesan. Contó sin dramatizar: la calma no es pasividad, es una elección. Dijo que a veces la dignidad se preserva con palabras y otras con silencios, pero que ambas deben ser acciones conscientes. Recordó la frase que había dicho en el restaurante:
no como una consigna para reproducirla en redes, sino como un recordatorio. No es una cuestión de ganar una discusión, es una cuestión de reclamar un espacio de respeto. Los jóvenes la escucharon. Algunos tomaron notas, otros compartieron miradas. Hubo preguntas. Un chaval preguntó si no temía que la gente la atacara por haber dejado todo en silencio aquella noche. Amani respondió con honestidad. Tenía miedo de la exposición, del acoso, de que se tergiversaran sus palabras. Pero añadió algo más. Tengo menos miedo de contar la verdad que de que esto siga pasando cuando nadie lo nombra. Otra joven, que trabajaba de cajera en una tienda cercana, pidió consejos prácticos. ¿Qué hago cuando me humillan y no puedo dar una respuesta? Amani habló de límites. Hacer visible la ofensa cuando es seguro hacerlo. Pedir que venga un supervisor. Documentar si es necesario. Apoyar a colegas. No ofreció fórmulas mágicas. Ofreció tácticas para preservar la integridad sin exponerse a riesgos innecesarios. Habló también de redes. Usar la visibilidad para cambiar condiciones, no solo para buscar consuelo. Cuando terminó, nadie aplaudió como en una función. Hubo silencios, pequeñas exclamaciones, manos que se acercaron para agradecer. Un chico se acercó a decir que había grabado el video esa noche y que lo había subido porque no quería que la escena se perdiera. No vino a pedir recompensa. Vino a explicar que, desde su posición, hacer visible era una manera de interrumpir la normalidad. Amani le dijo que lo agradecía, que entendía la buena intención, y que la realidad es compleja. A veces la grabación ayuda, a veces expone sin protección. La conversación siguió después con café y bocadillos. No hubo grandes conclusiones, pero sí un murmullo de cambio. La sensación de que la experiencia tenía ahora un propósito inmediato. Afuera, las redes seguían su dinámica. La historia había encontrado eco en algunos espacios de opinión y había sido objeto de conversaciones sobre poder, sobre la cultura del servicio, sobre racismo cotidiano, aunque nadie la encerró únicamente en esa etiqueta. Para muchos espectadores la frase de Amani fue una lección sobre cómo resistir sin perder la cabeza. Para otros, un recordatorio de que no todo acto de confrontación tiene que ser un choque. Entre los mensajes de apoyo, también llegaron amenazas y análisis fríos. Algunas cuentas intentaron convertir el episodio en espectáculo. Otros hicieron compilaciones y comparaciones. Tal como Amani temía, la atención era ambivalente. Con todo ese ruido, surgió una de las decisiones más concretas. Un fondo colectivo organizado por vecinos y amigos, que comenzó a recibir pequeñas donaciones, no para hacer de Amani un símbolo, sino para crear un fondo de ayuda a trabajadores del barrio que sufrieran humillaciones por su trabajo y necesitaran apoyo legal, días de descanso pagado o asistencia psicológica. La idea no nació de una gran plataforma ni de un patrocinador. Nació en una reunión de cocina entre Jamal, Kayla y un grupo de vecinos que propuso: si ella tuvo la valentía de hablar, al menos que algo quede para otros. Amani no fue la que abrió la cuenta, pidió que su nombre no fuera el de la campaña. Quería que fuera una herramienta, no una estatua. Mientras todo esto se organizaba, Gregory volvió a contactar a través de Sonia. Traía una carta formal donde el nombre de Roman aparecía con una firma que no contenía palabras grandes, solo el intento de una disculpa y la oferta de financiar programas comunitarios. Amani llamó a Kayla, y juntas decidieron las condiciones. El dinero solo se aceptaría si iba directo al centro juvenil, y si la carta incluyera un reconocimiento público del daño causado, algo que Roman debía asumir si realmente quería reparar. No buscaban venganza ni espectáculo. Buscaban que el gesto tuviera coherencia entre dinero y palabra. Si la oferta se limitaba a un sobre sin reconocimiento, la devolverían. La negociación fue señal de que la atención podía transformarse en responsabilidad, si la parte poderosa estaba dispuesta a asumirla. El tiempo pasó, y la vida cotidiana no se detuvo. Amani regresó a sus turnos en Barclay and Pine. No fue una vuelta a la normalidad. La normalidad había cambiado. Sus compañeras la miraban con una mezcla de orgullo y cuidado. Algunos clientes la saludaban con una nueva consideración,
Otros la ignoraban como si nada hubiese pasado. La prensa local publicó artículos, entrevistas y algunas fotos. La mayoría respetó su petición de privacidad, pero la vorágine informativa dejó huellas. En la barra, entre tickets y bandejas, la conversación sobre lo ocurrido se convirtió en una herramienta pedagógica. Cómo tratar a la gente, cómo no asumir jerarquías, cómo no permitir que la humillación se vuelva costumbre. El día en que se anunció la donación condicionada por parte del equipo de Roman, no como un acto de absolución, sino como un aporte destinado al centro juvenil con un reconocimiento público firmado, fue un día complejo. Algunas voces celebraron, otras recordaron que el gesto llegaba tarde y que la palabra sola no borra la práctica habitual. Amani declaró en una nota breve y sin teatralidad que aceptaban los fondos solo porque iban a servir a los jóvenes, que la medida de la reparación no estaba en la suma, sino en los cambios concretos que se generarían, como talleres de respeto y becas para quienes lo necesitaban. No ofreció una imagen triunfal, ofreció una decisión pensada. La repercusión una vez más no fue unívoca. Hubo quien celebró la coherencia entre condición y donación, quien criticó que la aceptación implicaba ligar el nombre de la protagonista a una figura que había humillado, quien preguntó ¿por qué no pidió más? Amani respondió con una frase que sintetizaba su postura. No vine a ostentar perdón ajeno. Vine a asegurar que otros que vienen después tengan menos razones para aguantar. Fue una frase que no buscó cerrar debates, sino abrir puertas. Con el tiempo, el centro juvenil empezó a recibir fondos y a organizar actividades. Hubo talleres sobre comunicación no violenta, becas para clases de cocina, y una beca puntual que permitió a un joven pasar de trabajar en turnos nocturnos a estudiar por las mañanas. Nada enorme, pero concreto. Para la comunidad del barrio, aquello significó que una conversación de restaurante se convirtió en recursos reales para algunos. Para Amani, la sensación fue de haber canalizado una experiencia hacia un bien tangible, sin permitir que su vivencia se convirtiera en un producto mediático. La historia también tuvo su peso personal. No era fácil llevar una noche de humillación a la esfera pública. Los días siguientes trajeron mensajes invasivos, invitaciones inoportunas, y el cansancio de repetir la misma anécdota una y otra vez. Amani aprendió a poner límites. No aceptó entrevistas sin propósito, no firmó contratos que prometieran exposición, y solo habló cuando creía que su voz podía servir a alguien. Su familia y amigos la protegieron como pudieron. Kayla y Jamal la acompañaron en una rutina que le devolvía la sencillez de su vida. Cafés a las 7, risas en la cocina, empanadas de domingo. Muchos actos de solidaridad no aparecieron en redes. Eran pequeños gestos de la comunidad que sabían cómo sostener a alguien que decide ponerse al frente por prudencia, más que por gloria. Unos meses después, en un día gris de otoño, Amani caminó hacia el restaurante con un paso más medido. No buscaba evitar lo que había pasado. Buscaba seguir. Barclay and Pine había cambiado algunas prácticas. Formación breve para el personal sobre atención. Protocolos para intervenir cuando un cliente se excede. Conversaciones en la reunión semanal sobre cómo apoyar a compañeros. No era una revolución, pero era algo que, para ella, tenía más valor que cualquier titular. Se sentó en la barra en su turno y atendió a una pareja que pedía consejos sobre vinos. Sonrió, tomó la comanda y en el silencio del servicio volvió a encontrar su ritmo. Al final del turno, después de cerrar cuentas y ordenar servilletas, Amani se permitió un instante para mirar la calle iluminada. Pensó en la fragilidad de las cosas, de la dignidad cuando se deja en manos ajenas, de la atención cuando se convierte en espectáculo. Pensó también en las formas sutiles de poder que se despliegan en espacios pequeños y en cómo, a veces, una frase en voz baja puede desactivar siglos de costumbre. No se veía a sí misma como heroína, se veía como alguien que reaccionó con la herramienta que tenía, la claridad de la palabra y la serenidad de la mirada. La noche cerraba con un eco más suave que antes, la sensación de que la palabra, cuando es precisa y sin estridencias, tiene la capacidad de transformar la percepción de quienes la escuchan. No prometía cambiar el mundo, pero sí plantar semillas.
En el barrio, en el centro, en la cocina del restaurante, esas semillas empezaban a germinar. Conversaciones sobre respeto, demandas por mejores condiciones, episodios compartidos que antes se callaban, y aunque la visibilidad siguiera teniendo su ambivalencia, el esfuerzo por volcarla hacia la responsabilidad y el cuidado había generado algo concreto. Al salir, Amani miró por última vez la fachada de Barclay and Pine. La vio como lo que era, un lugar donde se trabaja, donde se fallaba a veces, donde también se podía aprender. Sabía que su frase había congelado una sala una noche, pero sobre todo sabía que había hecho lo que una persona puede hacer cuando decide no entregar su dignidad por orden. Había elegido transformar la atención en apoyo real, no en espectáculo. Había puesto límites y había permitido que el resto, la comunidad, los jóvenes, los compañeros, fuera el juez de la eficacia de su respuesta. Siéntate un momento y piensa en la última vez que presenciaste una humillación en público. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste en silencio como muchos en la sala aquella noche, o intervino algo en ti que rompió la postura cómoda? Deja tu experiencia abajo. Comparte cómo actuaste, o cómo crees que habrías actuado. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que la dignidad no se negocia, comparte esta historia.